Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer no un repaso, sino un punteo de conceptos centrales teóricos que fueron más desarrollados, con más lentitud, en las clases grabadas que ustedes vieron. ¿Okay? No quería dejarles este tema así como solas, porque es importante que lo empecemos a ver y que empiecen como a focalizar en algunas cuestiones, pero esto que quizás se podría haber desarrollado en 3 clases, hoy lo vamos a ver en una. Eso no significa que es suficiente, eso significa que estos son los conceptos centrales teóricos que nos interesa que puedan manejar y entender. Como ya les dije en la reunión inicial que tuvimos, Matemática 2 es una materia que la pensamos interpretativa. ¿A qué vamos con esto? Que nos interesa obviamente que entiendan los conceptos matemáticos puros, ¿no? Cómo se define tal cosa, cuál un teorema, etcétera. Pero lo que particularmente nos interesa más es que eso ustedes los puedan utilizar en otro contexto, que lo usen como una herramienta en un contexto problemático relacionado con sus carreras. Entonces, un poco la idea de hoy es eso, focalizar en los conceptos para que después lo puedan utilizar mejor como herramientas. En las tareas de aula, ya vi recién que tuvieron con Flor, en la comisión 1, un poco van a trabajar eso, van a empezar a trabajar eso, ¿no? Cómo vamos a usar estas herramientas que vamos a ver hoy en un contexto particular, en una situación problemática, cuando una función modela algo y no es una f cualquiera, sino que es la temperatura, es una población o algo por el estilo. Eso nos interesa que vayan sacándole jugo. ¿De acuerdo? Bien. Y otra cuestión, antes de empezar, yo siempre las transparencias que uso en formato PDF se las subo a Classroom, a comunidades. ¿De acuerdo? En comunidades tienen donde dice comisión 1, comisión 2, de acuerdo a quiénes están ustedes, dice material teórico, ahí entran, hay una carpeta con las transparencias y las voy subiendo a medida que las voy usando, para que las puedan ir siguiendo si quieren. ¿Sí? ¿Están prendidos los televisores? ¿No? Voy a hacer eso antes de empezar. Bueno, comenzamos. A ver, como ya habrán visto, el primer núcleo que vamos a desarrollar en esta materia se llama integrales de funciones escalares. Yo sé que la idea de función escalar para ustedes no significa nada todavía, porque para ustedes hasta ahora vienen trabajando con funciones y punto. Pero yo creo que esta asignatura tiene 2 ejes de contenidos importantes que vamos a desarrollar. El primero es el cálculo integral. O sea, ustedes cuando trabajaron en Matemática 1, finalizaron la asignatura, se llama cálculo diferencial. Bien, lo último que vieron, más allá de geometría, fue lo que en matemáticas se llama cálculo diferencial. Empezaron a ver funciones, después vieron límites. El límite aparece como una herramienta útil, les permite definir otra herramienta que es un límite especial, que es la derivada, y toda la última parte de Matemática 1 fue meterse en el mundo de las derivadas. ¿Bien? En qué es la derivada, en cómo se puede interpretar, y después en aplicaciones de las derivadas en diferentes contextos. A todo ese mundo se le llama cálculo diferencial. ¿Bien?
Ahora vamos a ver otra rama de la matemática distinta a esa, aunque llega un punto que se tocan, que es el cálculo integral. Bien, y va a aparecer una nueva herramienta que son las integrales. ¿Ok? Nada, ya les iré contando cuestiones históricas que me parecen interesantes sobre esto, pero por ahora es lo que vamos a ver. Y otro eje importante de esta asignatura, además del cálculo integral, es la ampliación de la idea de función. Ustedes hasta ahora han visto funciones que a un número le hacen corresponder un número, ¿no? Es decir, x cuadrado, ¿sí? Si esa es la ley de una función, entonces yo tengo un número en el conjunto de partida, 7, lo elevo al cuadrado, me da 49 en el conjunto de llegada. Esa idea de función se puede extender mucho más. Se puede aplicar a vectores, se puede aplicar a puntos en el plano o a puntos en el espacio, ¿bien? Y todo empeora y se pone terrible. Pero por ahora vamos con la versión más simple, que le vamos a llamar funciones escalares. Es decir, las funciones que ustedes conocen son las funciones escalares. Primer núcleo, vamos a integrar esas funciones. Y después vamos a empezar a ver otras herramientas para trabajar con otros tipos de funciones que no sean estas. Pero eso pasará en unas cuantas semanas. Bien. Entonces, no tengo el dibujillo. Bueno, acá lo que teníamos era, lo que empezamos a trabajar, era con un proceso de aproximación. Lo que ustedes vieron en los videos, seguramente, que le dedicamos un tiempo bastante grande, era a un problema, ¿bien?, que queríamos resolver. Cuando nosotros trabajábamos en Matemática 1, una de las actividades que ustedes resolvieron en Matemática 1 seguramente al final, si estudiaron aplicaciones de la derivada, era que les informábamos la función velocidad, bien, es decir, lo pensábamos como una función derivada, y le pedíamos información sobre la función original, la que le daba origen a esa derivada. Por ejemplo, les dábamos una función y les decíamos, esta función es la velocidad en la que se mueve un auto. Cuéntenme cómo se mueve ese auto, ¿bien? Cómo cambia la posición de ese auto en el tiempo. Entonces, ustedes tenían diferentes herramientas, teoremas, propiedades, etcétera, que les permitían sacar información de la función f conociendo a su derivada f'. Entonces ustedes decían, si la derivada es positiva, ¿sí? O sea, tiene signo positivo, ¿qué le pasaba a la función f? Estrictamente creciente, ¿bien? Crecía. Si era negativa, decrecía. Si la derivada era 0, ¿qué podía pasar ahí? Bien. Podía haber un máximo, un mínimo, o sea, un extremo relativo, ¿o qué otra posibilidad teníamos? Un punto de inflexión a tangente horizontal, ¿se acuerdan? Que era algo de este estilo. Entonces, ya conociendo algunas cuestiones de la derivada, ustedes podían llegar a conclusiones del comportamiento de la función original. Pero este análisis decimos que es cualitativo. ¿Bien? Acá eso no es numérico, es más que nada de comportamiento. Si esto es positivo, esto crece. Bien, si esto es negativo, esto decrece. Punto. Y tenemos un análisis un poco de cómo se comporta y no de cuánto cambia. ¿Bien? ¿Se ve la diferencia de la pregunta? Uno puede decir cómo es el comportamiento, crece, decrece, se mantiene constante, ¿bien? Crece hasta un máximo y decrece. Puede describir en palabras qué está pasando, pero no tiene una información cuantitativa. No dice, aumentó 8, disminuyó 36. ¿Bien? Entonces, el problema que estábamos empezando a querer resolver era hacer lo mismo, partir de la derivada y sacar información de la función original, pero ahora cuantitativamente. Sacar números, valores, ¿sí? Cantidades de ese análisis. Entonces, lo que habíamos empezado a hacer era, si me mostrase, a ver, un segundo, vamos a arreglar problemas técnicos. No está directamente. Qué bien. Bueno. Vamos a usar la estrategia más atada con alambres de todas.
que sería dibujarla. Acá lo que tenían ustedes era, ay, qué bien, qué prolijo, por favor, una... Tenían algo así. Les daba una, bueno, una función velocidad, la gráfica de una función velocidad, ¿sí? Que la pensábamos como la derivada de una posición, porque lo que me estaba mostrando era la velocidad a la que se movía un camión, ¿bien? En función del tiempo. Y nosotros la estábamos analizando en los primeros 120 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que estábamos queriendo resolver, de la cual va a surgir todos estos conceptos teóricos que vamos a repasar hoy, es cuánto se movió ese camión en este proceso. ¿De acuerdo? Había diferentes preguntas cualitativas que podíamos responder. Por ejemplo, ahí, ¿qué está pasando con la velocidad a medida que pasa el tiempo? Disminuye. ¿Sí? Entonces, supónganse que el camión al principio, o sea, a tiempo cero, ¿el camión se estaba moviendo? Están mirando a mí, tienen que mirar ahí. A tiempo cero, ¿el camión se mueve? Sí. ¿De dónde ven eso? ¿Qué información de ese gráfico les dice inicialmente el camión se mueve? La velocidad inicial no es cero, ¿de acuerdo? Es un cierto valor. Eso significa que cuando empieza el movimiento, el camión va a una cierta velocidad. Esa que está ahí arriba, el máximo. ¿Bien? Si no me equivoco, era 50, creo. O sea, se está moviendo inicialmente a 50 kilómetros por hora. Bien. Se empieza a mover para allá, supónganse. ¿En algún momento va a cambiar de sentido? ¿Va a empezar a ir para atrás? No, ¿por qué? ¿Dónde ven eso? ¿Qué pasaría si cambiase de sentido de movimiento? Bien, cambia el signo de la función. Bien, si era positiva pasa a ser negativa. Ese menos tiene, lo que está indicando es cambia sentido de movimiento. Como acá no pasa, siempre se mueve hacia el mismo lugar. Pero ¿qué le va a pasar a la velocidad? Disminuye, o sea, ¿cómo imaginamos eso en el camión? Va frenando, ¿de acuerdo? Se va deteniendo, se va deteniendo, se va deteniendo, y si mal no recuerdo, llegaba a cero. Bien, o sea, se frenaba en 120. Yo ahí lo dibujé con un valor no nulo, creo que en la función original era nulo. O sea, a los 120 segundos frenaba y se detenía completamente. Ahora, nuestra pregunta es ¿cuánto se movió? ¿Okay? Entonces, la estrategia que habíamos usado era, en primer lugar, hacer una partición. ¿De acuerdo? Yo, en esa clase, si ustedes la van viendo, usamos al principio palabras menos precisas, ¿no? Como dividimos, ¿no? Hacemos puntitos, etc. Ahora vamos a ya usar las palabras correctas. Lo primero que se hace es una partición. ¿Qué es una partición? Una subdivisión del intervalo de trabajo. Es decir, yo en el intervalo que voy a trabajar, que es el 0, 120, lo voy a subdividir. Partes finitas. ¿Sí? Es decir, puedo elegir yo trabajar con una sola, trabajar con 2, con 3, con 10, con 20, con 1000, si quiero, pero un número finito de partes, ¿sí? No infinitas. Entonces, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, en este caso, es dividirla en 3. Vamos a hacerlo así. Qué sé yo. ¿Hace falta que sean las 3 partes iguales? No. ¿Bien? ¿Puedo? Sí. ¿Es obligatorio? No. Y acá tengo, por ejemplo, no sé, la opción de 40 segundos, de 100 segundos y de 120 segundos. Bien, lo dividí en 3 subintervalos. Entre 0 y 40, entre 40 y 100 y entre 100 y 120. Entonces, tengo un intervalo de trabajo, que es el 0, 120, subdividido en 3 subintervalos de trabajo. ¿De acuerdo? A mí lo que me importa de este momento es el lenguaje específico. ¿Bien? Que vean bien las palabras que se usan. Es importante. Lamentablemente, no van a poder decir pedacito, van a tener que decir subintervalo. Entonces, ese proceso se llama particionar.
el dividir al intervalo de trabajo en subintervalos de trabajo. Y la parte que uno obtiene de ahí es un conjunto, ¿sí? Acá abajo tienen la definición. Es un conjunto de n más 1 puntos del intervalo de trabajo de la B y que tiene esta forma, ¿no? Que ahora la vamos a escribir. Bien, entonces, en definitiva, la partición es un conjunto de números. Ustedes vieron muchas veces conjunto de números ya, en la secundaria, en el cursillo, en matemática 1. Acá la partición empieza con esto, con una llave. ¿Qué significaba cuando un conjunto numérico empezaba con una llave? ¿Qué me estaba queriendo decir? Digo esto porque esto es importante. Después en los exámenes nos ponen paréntesis o corchetes y está mal. Es importante que eso sea una llave. La llave me está indicando algo. Me indica que ese conjunto numérico tiene valores discretos. ¿Bien? Si yo pongo, a ver, supónganse que acá yo pongo 0, 120, ¿no? Está mal, ¿eh? No es la partición que hicimos recién, pero para charlar algo. Y yo pongo paréntesis 0, 120. ¿Qué diferencia hay entre esos dos conjuntos? ¿Cuál? Bien, el de abajo empieza en 0 sin considerarlo, ¿no? Porque es abierto, y termina en 120, sin considerarlo también. ¿Cuántos elementos hay en ese conjunto? Infinitos. Todos los números reales entre 0 y 120 sin incluirlos. ¿Y en el de arriba? ¿Cuántos elementos hay? 2. El 0 y el 120. Y ninguno más. ¿De acuerdo? Ninguno de los del medio está incluido en el de arriba, en el de abajo todos. ¿Ok? Por eso es importante llave, no corchete o paréntesis. Bien. Voy a borrar eso que es incorrecto. Entonces, ¿cómo vamos a escribir una partición? La partición tiene que, su objetivo es que yo en una línea, en un renglón, escriba simbólicamente lo que acabo de hacer ahí abajo, que es que al intervalo 0,120 lo dividí en 3 subintervalos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a listar todos los números importantes. ¿Cuáles son los números importantes? De empieza y termina cada subintervalo. ¿Ok? Entonces, el primero empieza en 0 y termina en 40. Entonces, el siguiente valor va a ser 40. El siguiente empieza en 40, ya lo tengo. Termina en 100. Y el último empieza en 100 y termina en 120. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería mi partición. ¿Cuántos números voy a incluir en el conjunto partición? Siempre. No solo en este caso. ¿Cuántos elementos va a tener el conjunto partición? ¿Más de 2? No, puede ser 2 también. Pero en general, si lo tuvieran que decir en todos los casos, bien, uno más que la cantidad de subintervalos. ¿De acuerdo? Si yo divido en 3 subintervalos, como en este caso, bien, subintervalo 1 es este, subintervalo 2 es este, subintervalo 3 es este. ¿Cuántos números voy a incluir en el conjunto partición? 4. Ese número de subintervalos más 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante eso? Porque para ustedes es un checkpoint. Es como, estoy haciendo esto, tengo subintervalos y tengo que contar uno más en los números. Si no es así, hice algo mal. ¿De acuerdo? Les sirve para saber si la partición que están haciendo es coherente o no. Obviamente, el primero es el inicio del intervalo de trabajo y el último es el fin del intervalo de trabajo. ¿Bien? Y por supuesto, como todo conjunto numérico, tiene que estar ordenado. Eso es algo fundamental para el álgebra directamente. O sea, yo ahí pongo 0, 40, 100, 120 en orden. No puedo poner 0, 100, 40, 120. ¿Ok?
Tiene que haber un orden creciente. Bien. Primer paso que hacíamos era la partición. El segundo paso que hacíamos era, desde acá, generar un conjunto de selección de puntos compatibles. ¿Qué era eso? Yo tenía mi función, velocidad, acá era 120. Había hecho ya mi partición, 40, 100, 120. ¿De acuerdo? Yo lo que iba a hacer ahora era lo siguiente. Nuestro objetivo con esto era obtener información cuantitativa. Ahora, el punto es, yo no puedo trabajar con una velocidad cambiante. O sea, si la velocidad de la que se mueve el camión va cambiando y va disminuyendo, a mí se me complica mucho pensar cuánto avanzó. Bien, no tengo una forma directa ni sencilla de hacer eso. Pero, si la velocidad fuera constante, bien, si no cambiase, eso no es tan difícil. Bien, por ejemplo, si en el primer subintervalo, en los primeros 40 segundos, la velocidad del camión, en vez de tener este comportamiento, ¿no?, tuviese un comportamiento, voy a cambiarlo de color así se ve mejor, tuviese un comportamiento que siempre se mantiene a la misma velocidad, por ejemplo 40, no sé, yo ahí sí tengo una forma de pensar fácilmente cuánto se movió. Porque digo, este 40 constante significa que en todo este proceso, entre el segundo 0 y el segundo 40, la velocidad del automóvil siempre, o del camión, siempre fue de 40 metros por segundo. ¿Eso qué significa? Que cada segundo que se movió, se desplazó 40 metros. ¿De acuerdo? Entonces, es prácticamente directa el pensamiento. Si cada segundo se movió 40 metros y se movió 40 segundos, ¿cómo hago? ¿Qué cuenta tengo que hacer ahí para llegar a cuántos metros se movió en todo este proceso? Hago 40 metros sobre segundo por los 40 segundos que se movió. Si hago ese producto, fíjense que este segundo con este segundo se me van a cancelar, me van a quedar 1600 metros. ¿Y cómo interpreto ese resultado? En esos 40 segundos de movimiento, el auto se desplazó hacia adelante 1600 metros. ¿De acuerdo? Si es constante. Si perdí. Entonces, acá tenemos como un amor hermoso y funciones constantes, un desagrado absoluto por las funciones no constantes, porque nos complican la vida. ¿Qué estrategia vamos a usar en este proceso de aproximación? Bueno, vamos a decir, si tengo este tramo de función hasta acá que es no constante, yo la voy a reemplazar por una constante que a mí me conviene. ¿Ok? Digo, bueno, no voy a trabajar con esa función horrible ahí decreciente fea. La voy a, quítate tú y le vamos a poner una función constante en un valor adecuado. Por ejemplo, podemos usar ese pedacito que yo usé ahí, ¿no? Ese tramito constante en 40. Ahora, si yo hago eso, ¿qué está pasando? Estoy cometiendo error. ¿De acuerdo? O sea, ahí me estoy equivocando seguro. ¿Qué probabilidad hay de que yo le haya pegado justo a ese valor de velocidad que me da un resultado correcto? Casi ninguno. Estoy seguro que ahí estoy metiendo la pata en algún lugar. ¿Sí? Tenemos esta primera parte, ¿bien? Acá, en donde el camión se movió más rápido que 40. Y tengo toda esta parte de acá abajo, en donde el camión se movió más lento que 40. O sea, yo le puse 40 ahí a ojo, pero
probablemente esté cometiendo errores en alguna de esas dos lugares. ¿Bien? Entonces, por eso este proceso es un proceso de aproximación. Yo lo que voy a encontrar ahora son resultados cuantitativos, voy a encontrar un número, pero no un número exacto, sino un número aproximado. ¿De acuerdo? Pero no importa, vayamos, estamos en esa ya, podemos seguir. Entonces, yo acá tengo ese valor, entre 40 y 100 voy a tener que elegir otro, ¿bien? Que por ejemplo puede llegar a estar por acá, que será, no sé, 15. Y entre 100 y 120 voy a tener que elegir otro, que supongan que es 5. ¿Ok? Entonces, obviamente ustedes pueden elegir para el primer subintervalo 40, pero otro me podría decir, no, y mira, yo así viéndolo a ojo, para mí tendría que ser un poco más abajo. Entonces en vez de 40 yo preferiría elegir 35. Y otro dice, no, para mí tendría que ser más abajo, tendría que ser 30. Y otro diría, bueno, pero no, yo estaría en el medio, daría un 32. ¿Sí? Por supuesto que cualquier persona puede elegir el que le parezca más conveniente a la vista, porque en todos van a equivocarse seguramente. Entonces, como todos estamos errando, ya fue. Nadie se va a poner a criticar las decisiones de los demás. Pero hay que informarle a la persona que está leyendo esto cuál fue nuestra decisión. Trabajé con 40, trabajé con 35, trabajé con 32. Entonces lo que tenemos que hacer es, además de la partición que habíamos hecho antes, que la voy a volver a escribir acá, ¿no? Además del conjunto partición, que es el 0, 40, 100, 120, tengo que informar un conjunto Q. Ese conjunto Q lo que me va a dar como información final es a dónde fijé yo mis escalones constantes. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos una estrategia fácil, que es decir, bueno, para el primer subintervalo yo agarré 40. Para el segundo subintervalo yo agarré 15 y para el tercer subintervalo yo agarré 5. ¿De acuerdo? Entonces, quizás una propuesta lógica que aparece es decir, el conjunto 40, 15, 5. Pero eso es incorrecto, es problemático. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo escribirlo así? Porque está mal. Y los conjuntos son conjuntos ordenados. Tienen que ir de menor a mayor. No puedo poner 40, 15, 5 porque el álgebra se enoja. ¿Ok? Entonces, esto es un conjunto mal escrito. No lo puedo escribir así, mal, horrible, carita triste. ¿Cómo hago para escribirlo bien? Muchos dicen, bueno, entonces lo ordeno. Escribo 5, 15, 40. ¿Cuál es el problema? Que no tengo idea cuál corresponde a cuál. O sea, si lo pongo así, ustedes dirían, ah, bueno, en el primer subintervalo pone 5, en el segundo 15 y en el tercero 40. Pero no es lo que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Entonces esta forma tampoco es útil. Otra carita triste. Entonces, el conjunto de puntos muestra, lamentablemente, no va a poder ser los valores de los escalones, las imágenes constantes que yo elija. Lo siento, yo sé que hubiera sido hermoso, pero no se puede hacer así. ¿Bien? El álgebra no lo permite. Entonces, la estrategia que yo uso es un poquito más complicada. No tanto. Han hecho cosas más complicadas en la vida, como levantarse hoy. Lo que hacemos es, en vez de dar los valores de imágenes constantes, damos los valores de preimagen. ¿Bien? ¿Qué significaba eso? En vez de dar el valor de la velocidad constante con la cual yo quiero trabajar, doy el valor de tiempo, ¿sí? El valor de la variable independiente, que por ejemplo 10, cuya imagen sea 40. ¿De acuerdo? O sea, en vez de dar el valor de y constante, doy el valor de la x, en este caso de la t, porque representa tiempo, cuya imagen es ese valor constante que yo quiero elegir. Acá
en vez de dar 15 como valor, lo que voy a buscar es este punto, ¿no? El valor donde la función original vale 15, y digo, no sé, acá que tenemos 60. Doy el valor de tiempo en que alcanza esa imagen. Y lo mismo acá. ¿Ok? Entonces, Q, en este caso, el conjunto de los puntos compatibles o puntos muestra, lo voy a escribir no en función de la variable dependiente, sino ahora en función de la variable independiente, utilizando esos valores que acabo de obtener: 10, 70, 105. Entonces, cuando nosotros les informamos un conjunto Q, ese 10, 70, 105, ustedes no lo van a buscar en el eje vertical, lo van a buscar en el horizontal. ¿Ok? Van a fijar esos valores de variable, van a encontrar la imagen que le corresponde a cada uno, y ese es el valor de imagen que van a considerar constante. ¿Ok? ¿Cuántos elementos va a tener ese conjunto Q? Siempre. Bien, tantos como subintervalos haya. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un valor para cada subintervalo. De ahí viene la idea de compatibles. Ven que se llama conjunto selección de puntos compatibles. ¿Compatibles con quién? Con los subintervalos que haya. Si hay 3 subintervalos, va a haber uno para cada subintervalo. Entonces, fíjense, ustedes tienen la partición. Acá dicen, la partición tiene 4 elementos. Entonces, si la partición tiene 4 elementos, ¿cuántos subintervalos hay? 3. Uno entre 0 y 40, uno entre 40 y 100, uno entre 100 y 120. Entonces, entre 0 y 40, el primer subintervalo, yo tengo que buscar un punto compatible. Es decir, el primer elemento de Q tiene que estar adentro del 0,40. Sí o sí. Si está fuera, está mal planteado. ¿Ok? ¿Está adentro? Sí. ¿No? 10 está incluido en el 0,40. El siguiente es 40-100. Entonces, el siguiente punto en Q tendría que estar entre ellos. 70. Perfecto. Y el último es el 100-120. 105 tendría que estar entre ellos. ¿Ok? Entonces, ahí chequeamos que realmente sea un conjunto compatible. Bien. Entonces, definir los conjuntos P y Q es el primer paso fundamental para hacer este proceso de aproximación. A veces, seguramente empezaron a resolver actividades de la guía o empezaron a trabajar en tarea de aula, hay veces que nosotros les pedimos que ustedes lo hagan. Les damos la gráfica de la función o la ley de la función y les decimos, planteen P y planteen Q. Y listo. Ustedes decidirán en cuántos subintervalos van a dividirlo, cuáles son los puntos muestras con los que quieren trabajar, y es toda decisión de ustedes. A veces le ponemos restricciones. Les decimos, hagan una partición con 5 subintervalos, ¿no? A veces le damos nosotros directamente, P. Es decir, le definimos la partición, que tienen que usar sí o sí. Y les permitimos que generen un Q, ¿bien? Compatible con esa P. Y a veces le damos P y Q, y ya está, ¿bien? Obviamente, supónganse que nosotros les dábamos esa función y les decíamos, hagan una aproximación. Definen ustedes P y Q. ¿Esperan que van a tener el mismo resultado que un compañero en ese caso? No. Dependiendo de la partición que hagan, el resultado le va a dar distinto. Dependiendo de los puntos Q, los puntos muestra que ustedes eligen, les va a dar distinto. O sea, ahí las aproximaciones van a cambiar. De hecho, esa es una de las ideas de la aproximación, ¿no? Que uno puede aproximar de distintas maneras. Ahora, si nosotros le damos P y Q, y ahí no hay mucho que dudar, a todos les debería dar lo mismo, ¿sí? Seguiría siendo un resultado aproximado, pero el mismo si ya definimos la misma P y la misma Q. Bien,
Entonces, supónganse que ya tenemos P y ya tenemos Q. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a ir borrando esto. Tengo P, tengo Q. Yo quiero hacer la aproximación de cuánto se movió el camión. Entonces, P P dijimos que era 0, 40, 100, 120. Me daba la división en el subintervalo. Con Q sabía cuál era el valor interno de cada uno de esos subintervalos, cuya imagen yo consideraba para que sea constante. ¿Bien? Ahora, yo eso lo necesito, pero no es suficiente. Yo quiero llegar a cuánto se movió el camión. Entonces, vamos a intentar escribir una expresión que a mí me permita calcular eso en cada uno de los subintervalos. Entonces, por ejemplo, para el subintervalo 1, bien, para este. Ya lo hicimos. ¿Qué cuenta tengo que hacer? Numéricamente. Para ver cuánto se movió en ese periodo de tiempo, aproximadamente. Bien, perfecto. Ya avanzamos varios pasos. Perfecto. La cuenta sería 40 por 40, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es 40 metros sobre segundo? La velocidad constante. ¿Bien? ¿Cómo escribo eso simbólicamente? ¿Qué nombre le pondrían a ese 40 simbólicamente? Mm, porque C. B de 10. Ok. Entonces, una forma es decir, bueno, B en 10. ¿No? La imagen de la función B a tiempo 10. ¿Estamos de acuerdo? Por, ahí lo multiplicamos por 40 segundos. ¿Quién es 40 segundos? Bien, no es 40 por este 40. Bien, por ejemplo, para que quede más claro, hagámoslo para el segundo subintervalo. ¿Qué cuenta tendrían que hacer ahí? Bien, vamos a escribirlo acá. Sub 2. B en 70, ¿sí? Que vale 15, por... Bien, no por 100, sino por 60. ¿De dónde vieron ese 60? ¿Cuánto mide o por cuánto tiempo, cuál fue la duración de ese subintervalo en el cual el camión se movió a 15 metros sobre segundo? ¿De acuerdo? Entonces, yo acá no lo multiplico por 40 por este valor. Lo multiplico por 40 porque es la duración del subintervalo. ¿Cómo escribo eso simbólicamente? ¿Cuánto mide el subintervalo 1? Delta, bien. En este caso, T1. ¿De acuerdo? Delta T, ¿qué significa? Es la longitud de ese subintervalo de T, bien, del primer subintervalo de T, ¿y cómo la calculo? T final del subintervalo menos T inicial del subintervalo. En el primero sería 40 menos 0, por eso da 40. Pero en el segundo, si yo acá escribo delta T2, ¿cómo lo calcularía? 100 menos 40. ¿De acuerdo? Por eso vale 60. Bien, a estos productos le vamos a llamar S mayúscula. ¿Sí? S1, S2, etc. Y lo vamos a nombrar como sumas parciales o aproximaciones parciales, dependiendo del libro. Entonces, para cada uno de esos subintervalos que tenemos, siempre va a aparecer un producto
entre el valor constante de imagen de la velocidad o de la derivada por la longitud de ese subintervalo de trabajo. ¿De acuerdo? Y eso yo lo voy a pensar como una aproximación de cuánto se movió el camión o de cuánto cambió la magnitud que estamos analizando en ese subintervalo. ¿Bien? Bien, y eso lo tienen acá. Bien, la tercera definición, que es la aproximación parcial. Delta X, acá está genérico para cualquier función, delta X por la imagen en el punto muestra. La imagen de la función en el punto muestra. ¿Cuántas va a haber? Tantas como subintervalos. Bien. Y luego lo que tenemos es, ya calculamos eso para cada subintervalo. ¿Cómo hacemos para ver el cambio a lo largo de todo el intervalo de trabajo? No en cada subintervalo, sino en todo el intervalo. Suma. ¿De acuerdo? Esto en algún momento aparece. Bueno. Bien, sumamos todas esas aproximaciones parciales. Entonces, esa suma le vamos a llamar S. No S1, S2, S3. S, la S reina, la S de todas las S. ¿Bien? Y va a ser la sumatoria de S1 más S2 más S3 y así tanto como lo necesite. En el caso anterior sería hasta S3, pero si uso una partición con más subintervalos, seguiré con S1 más S2 más S3 más, ¿no? Sumando hasta Sn, que sería la última. Esto ya habrán visto en los videos que se resume así. ¿Bien? La simbología que se utiliza en este caso para resumir esta suma repetitiva es esta. Este símbolo, que es una S griega mayúscula, ¿bien? Se llama sigma mayúscula. Sí. Ahora explico. Este símbolo, que parece una E, y ustedes cuando me lo dicen en general me dicen, ah, la E esa grandota. La E cuadrada le dicen, por algún motivo. No es una E. ¿Bien? En el alfabeto griego eso es una sigma mayúscula, que sería el equivalente a nuestra S mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se usa una sigma mayúscula? Porque lo que está queriendo representar es sumatoria. ¿Bien? La palabra suma, de ahí viene. Entonces, esto me está queriendo decir, ahora vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Estas cosas que están acá adentro, ¿no? Lo que se llama el argumento de la sumatoria. O sea, vos vas a sumar siempre esos elementos, las S's. Pero lo que va a cambiar lo vamos a simbolizar con una I minúscula. Esa I me está diciendo, bueno, vos vas a sumar todas las S's. Lo único que puede cambiar es ese subíndice. ¿De acuerdo? Esa I, donde aparece esa I, eso sí lo podés ir cambiando. Y lo podés cambiar empezando en 1, ¿sí? O sea, podés darle valor a esta I inicialmente en 1 y terminar en n. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que yo voy a decir, bueno, ¿cuál va a ser el primero de estos elementos que voy a sumar? S, y la I va a tomar el primer valor que puede, 1. ¿De acuerdo? Le sumo otro. ¿Cuál va a ser el siguiente? Bueno, a esa I, empezó en 1, avanzo, 2. ¿Ok? Y así sigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que este valor que está acá termine, llegue al último que puedo, n. Y ahí corto. ¿De acuerdo? Entonces, donde aparece esa i en las sumatorias, lo que les está queriendo decir es que ustedes tienen que sumar todos los términos reemplazando esa i
con este valor inicial, ir aumentando 1, 1 y 1 y 1 hasta llegar a este valor final. Cuando llegan ahí, cortan la sumatoria. ¿Ok? Es una forma más sencilla de escribir esto, bien, pero de forma más corta. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es en definitiva esto. Fíjense, está escrito acá, ¿no? Voy a borrar. Yo lo que voy a hacer es hacer la sumatoria de todas las sumas, las aproximaciones parciales, ¿bien? Desde el primer subintervalo hasta el último. En el caso anterior, acá sería desde 1 hasta 3, porque teníamos 3 subintervalos. Eso también lo puedo escribir así. Es la sumatoria desde 1 hasta n de la imagen en el punto muestra correspondiente por el delta x correspondiente, ¿no? Es decir, empiezo con el primer subintervalo, tomo i igual a 1. Entonces, me quedaría f en C1, es decir, calculo la función en el primer punto muestra. Calculo, digamos, la imagen de la función para el primero de los puntos muestras que yo había definido. Y ese valor constante lo multiplico por el delta 1, ¿sí? Por el delta x1. Después a eso le voy a sumar lo mismo, pero con 2. F en C2, ¿sí? Es decir, la imagen en el segundo punto muestra, por el delta x2, es decir, la longitud del segundo subintervalo. Y así sucesivamente hasta llegar al último, al n. Esa sumatoria se llama suma de Riemann. ¿Bien? Porque el que la propuso por primera vez fue un señor llamado Alberto Riemann, uruguayo. No, mentira, es alemán. Y no se llama Alberto, claramente. Riemann. ¿De acuerdo? La vamos a ver un montón de veces a las sumas de Riemann. Esta es la primera vez que lo van a ver. Es como la suma de Riemann para preescolar. Pero después van a ver que a medida que va avanzando la asignatura y van entrando en otros temas un poco más complicados, aparecen sumas de Riemann que se van a ir complejizando un poquito cada vez más. Pero siempre tiene la misma forma. Un valor constante por un delta. Bien, sumado tantas veces como sea necesario. Esa es una suma de Riemann. Y ahora sí, ya cuando calculo esa suma de Riemann, llego a una aproximación para lo que yo estaba pidiendo. En este caso, cuánto se movió el camión al frenar. ¿Ok? La suma de Riemann es el resultado final de ese proceso de aproximación. Pero es aproximado, ¿no? Estamos en claro que es aproximado. Dígame. No, muy bien, genial. Acá va un igual. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que S es la suma de Riemann que se calcula así. ¿De acuerdo? Ahora, este resultado que se calcula así no es igual a cuánto cambió. A ver, voy a escribirlo acá. Para el caso anterior, ¿bien? Para el camión. Si yo tuviese que escribir la suma de Riemann para el caso que estábamos viendo recién, para el camión, ¿cómo la escribo? Escucho, vayan dictándome. Sumatoria, ¿no? ¿Qué pongo acá? I igual a 1. ¿Y arriba? 3, ¿bien? No pongo n, porque yo ya sé que mi partición tenía 3 subintervalos. Así que pongo entre 1 y 3, punto. ¿Eh? No. La sumatoria se arranca de 1. Se puede arrancar de 0, ¿eh? En cómo está definido la suma de Riemann se arranca de 1. ¿Y acá adentro qué va? ¿Qué voy a tener que sumar? Bien. B, no F, porque ahora mi función se llama B. Bien, la velocidad a la que se movía el camión se llama B, no F. B en C1, ¿no? Por delta T I. Sí, perdón, acá dije B en C1 y es B en CI, ¿eh?
P en CI por delta TI. Bien. Y esto es un igual. Ahora, ¿por qué es un igual? Porque esta es la forma en que yo calculo la suma de Riemann. Ahora, esa suma de Riemann es una aproximación ¿de quién? De cuánto se movió el camión. ¿Y cómo voy a escribir simbólicamente cuánto se desplazó el camión hasta frenar? Delta X. ¿De acuerdo? Delta de la posición. Entonces, esta S que yo acabo de escribir arriba, ¿qué pongo acá en el medio? Yo tengo el delta X entre 0 y 120. ¿No? Acá pongo igual o aproximado. Aproximado. Acá va el aproximado. ¿De acuerdo? S es igual a esa sumatoria porque es la forma en que yo la calculo a esa sumatoria. ¿De acuerdo? Ahora, ese resultado no es delta X. ¿De acuerdo? No es cuánto se movió el camión. Es una aproximación de cuánto se movió el camión. Entonces, S es aproximadamente delta X. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Yo sé que acá se empieza a hacer un poco lío. Tienen que pensar en lo teórico, no se memoricen esto porque las neuronas entran en paro directamente. O sea, yo pongo igual cuando estoy definiendo algo. S yo lo defino, fíjense, la definición de suma de Riemann es la sumatoria, entonces S es igual a la sumatoria, punto. Pero aparece el aproximado porque yo uso esa sumatoria como una aproximación de algo que me interese, como por ejemplo cuánto se desplazó el camión. ¿Ok? Entonces, calculamos S, sabemos cómo calcular S, tenemos que hacer esta cuestión de reemplazar a nuestra función rara por una función escalera, es decir, una consecución de segmentitos constantes. Con eso hacemos una aproximación y llegamos a aproximar un cambio total de la magnitud. ¿Nos lleva un rato? Sí. ¿Nos lleva a hacer bastantes cuentas? Sí, obviamente. Pero lo podemos hacer. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ok, hermoso, me lleva un montón de tiempo, energía, lo que quieran, pero no, ¿cómo? No llegué a la respuesta cuánto se movió el camión. Puedo decir, se movió aproximadamente 2 kilómetros, pero no sé si se movió 2 kilómetros, 1,9, 2,130. ¿Cómo llego a ese valor exacto? ¿Bien? Entonces, acá termina una parte. Con esto van a trabajar, o ya empezaron a trabajar seguramente, van a calcular aproximaciones, hermoso. Ahora, esto termina, finaliza, cuando llegan a este resultado y dicen esto es una aproximación. Ahora empieza una segunda parte, que es cómo corno hago para que esta aproximación ahora me dé un resultado exacto y no aproximado. Bueno, entonces, para eso, yo sé que esto ya ustedes lo vieron, ¿eh? No estoy preguntándoles. Sé que tienen los spoilers. Pero lo que me interesa es que ustedes vean cómo se le ocurrió esto a Don Riemann. Porque el que propuso esto fue Alberto Riemann. Que básicamente generó toda una nueva rama de la matemática. Ni más ni menos. Lo que dijo el señor Riemann, que repito, no se llamaba Alberto, yo creo que después ponen la suma de Alberto Riemann y se lo corrigen mal, es que él se dio cuenta de que cuando yo hacía este proceso de agarrar un valor constante de velocidad, porque me resultaba más cómodo para hacer una aproximación, el error que cometía, ¿dónde está? ¿Dónde ven gráficamente ahí el error que está cometiendo al hacer esa aproximación? Bien, en esto y en esto. ¿Sabe? Yo básicamente digo, bueno, yo voy a considerar que mi velocidad es constante en este nivel, pero la velocidad originalmente tiene este comportamiento. Entonces, básicamente, estoy cometiendo error acá
porque yo estoy usando una velocidad más baja de la que realmente es, y estoy cometiendo error acá porque estoy usando una velocidad más alta de la que realmente es. En el único lugar donde no estoy cometiendo errores es acá. ¿Se ve? Entonces, él lo que dijo fue, bueno, primero, para yo tener una idea de que mi aproximación es relativamente buena, lo que tendría que buscar es que esta zona sea más o menos igual a esta. ¿Por qué? Porque si igualo esa zona con la otra, el error que yo cometo de decir uso una velocidad menor a la real y el error que yo cometo al decir uso una velocidad mayor a la real se van a compensar. ¿Se ve? O sea, este error que yo estoy cometiendo acá es un error de efecto, se llama. Yo estoy considerando una velocidad más chica de la que realmente se mueve el camión. O sea, si el camión se desplaza 30 kilómetros, yo probablemente aproxime que se desplazó 26, porque estoy considerando que va más lento de lo que va. ¿De acuerdo? En cambio, en esta otra parte, pasa lo contrario. Yo estoy considerando que va más rápido de lo que va. Entonces quizá el camión se desplazó 16 y yo digo no, se desplazó 22. ¿Ok? Si yo sumo este efecto con este efecto, los dos errores que estoy cometiendo se van a compensar. El extra que le voy a sumar en una parte va a compensar lo que me falta en la otra. ¿Se entiende? Y voy a estar más cerca, más o menos, del resultado real. Entonces, esa fue su primera conclusión. Como si yo quiero aproximar esto de una manera más o menos confiable, lo que voy a hacer es, a ojo, situar esta velocidad de modo que esta región y esta región parezcan parecidas. Siempre va a ser una aproximación, ¿eh? Eso no le va a quitar el hecho de que están aproximando. Pero es una forma visual de más o menos tener una idea de dónde poner ese constante. Pero lo que dijo don Alberto fue, si yo en vez de dividir en 0,40, divido, por ejemplo, entre 0 y 10, entre 10 y 20, entre 20 y 30 y entre 30 y 40, bien, o sea, entre 0 y 10 tomo acá un escaloncito constante, entre 10 y 20 tomo uno acá, entre 20 y 30 tomo uno acá, y entre 30 y 40 tomo uno acá. Es decir, en vez de hacer un gran escalonzote, hago 4 escaloncitos. Miren lo que pasa con los errores. ¿Qué ven? ¿Qué pasa con los errores que se cometen? Son más pequeños. ¿Bien? ¿Sigue habiendo error? Por supuesto. ¿Sí? Sigue habiendo un pedacito que me queda por arriba y otro que me queda por abajo, como antes. Solamente que antes lo que me quedaba por arriba es ese triangulote rojo y lo que me da por debajo es ese triangulote rojo, que no es un triángulo, pero bueno, más o menos. Y ahora, si en vez de dividirlo en un solo escalón hago 4, me quedan un montón de triangulitos chiquititos que tienen menos área, en definitiva. O sea, ¿estoy cometiendo error? Sí, pero estoy cometiendo menos error. ¿Bien? Entonces, una estrategia para que esta aproximación que yo estoy haciendo se acerque al resultado real, si este existiese, es hacer una partición con más subintervalos. En vez de usar 2 o 3, uso 8. En vez de usar 8, uso 12. En vez de usar 12, uso 1200. ¿Bien? Voy a seguir haciendo aproximaciones y voy a seguir cometiendo errores, pero cada vez más pequeños. En ese sentido, muchos de ustedes quizás tienen calculadoras, si tienen calculadoras relativamente nuevas o de los modelos más pro, les calculan estas cosas. Ustedes ponen la función con la que están trabajando y, por ejemplo, de 0 a 120, los dos extremos en los que quieren trabajar, y la calculadora les da el resultado. ¿Ok? Fíjense, lo van a tener, después lo vemos para trabajar. Ahora, ¿qué hace la calculadora? La calculadora se pone a hacer cuentas y genera como, empieza a pensar como, si el camión se movió así, entonces
se desplazó tantos kilómetros. No. Lo que hace la calculadora es exactamente esto. Divide el intervalo en un montón de intervalos pequeñitos y va calculando la suma de Riemann. O sea, el resultado que les da es una aproximación. Ahora, ¿por qué se los da con tanta confianza? Y no les dice, ojo que esto puede ser aproximado. ¿Qué estrategia usará esa calculadora para darles ese resultado con una confianza de decir, no me estoy equivocando, amigo? Este es el resultado. ¿Qué creen que hace? Exacto, hace una partición no infinita, porque es una pobre calculadora, no lo puede hacer infinito, si no estaría toda la vida trabajando, pero hace una partición exageradamente grande, ¿bien? Hace una cantidad exageradamente grande de subintervalos. De hecho, una calculadora como la que ustedes tienen, particiona los subintervalos en unos 100 millones de partes. Bien, hace 100 millones de cuentitas con intervalos muy pequeñitos y llega a un punto que les da un resultado tan cercano al real que prácticamente ustedes no lo pueden diferenciar. ¿Ok? Pero, o sea, a lo que voy es, ese resultado que les está dando la calculadora también tiene error. Hiper chiquito, pero también es una aproximación. ¿De acuerdo? Lo que hizo fue que esos subintervalos y esos triangulitos verdes sean tan chiquitos, estén tan pegados de los escaloncitos a la gráfica, que nosotros ni siquiera lo podamos determinar. Pero ese error existe. ¿Ok? O sea que aún así seguimos haciendo una aproximación y no calculando esto de manera precisa. ¿Cómo haríamos para llegar al resultado de manera exacta? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ya no quiero aproximaciones, aunque sea buenísima, aunque sea la de la calculadora. Yo quiero exactitud. ¿Qué tengo que hacer? Uy. ¿Se acuerdan? Bien. Tengo que hacer que esos subintervalos, ¿sí? O sea, que la partición que yo haga, cada subintervalito sea lo más chiquito que pueda. Bien, por ejemplo, ¿cuánto harían que mida el subintervalo ahí? Hasta ahí, por ejemplo, el que yo grafiqué, el verde, mide 10 cada subintervalo. ¿Cuánto harían ustedes que mida? Para decir que es exacto. Mm, bien, por ejemplo. Ok, número. Cero, y pero no existiría. Bien, o sea, acá el problema es que no podemos dar un número, ¿no? Es lo que le está pasando a ustedes. En primero es vergüenza de contestar, y la segunda, están pensando bien. Yo si digo 0,1, alguien me puede decir, bueno, pero el más chiquito sería 0,01. Y alguien le diría, bueno, pero más chiquito sería 0,001. Y otra persona diría, bueno, pero más chiquito sería 0,000001. Y nunca vamos a poder encontrar un número tan chiquito como para decir, este voy a usar. ¿De acuerdo? Siempre que propongamos uno, vamos a encontrar uno más pequeño. Entonces, yo eso no lo voy a poder escribir de una manera numérica. No voy a poder decir, la longitud de los subintervalos tiene que valer tal número. Es imposible. Yo eso lo voy a tener que escribir como un comportamiento. ¿De acuerdo? Como un pedido teórico. ¿Cómo vamos a escribir eso? Eso, muy bien. Vamos a recurrir a un concepto que a ustedes les encanta, que es el límite. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que definir es la norma de la partición. ¿Qué es la norma de la partición? Cuando yo tengo una cierta partición cualquiera, por ejemplo, la que teníamos antes, 0, 40, 100, 120, la norma de esa partición va a ser la longitud mayor del subintervalo que se genera. Entonces, ¿cuál es la longitud de este primer subintervalo? De este y de este, 20. ¿Cuál es la norma? Ay, no lo dijeron con tanta confianza.
60. ¿Bien? No es el segundo subintervalo, es la longitud del más grande. ¿De acuerdo? Entonces, del más grande que tenemos, agarro el que mide más, y ese valor de longitud es lo que llamamos norma de la partición. Y lo escribimos así. ¿Bien? Esas dos barras no significa valor absoluto, no significa módulo, significa norma. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que nosotros vamos a plantear es, esto ya lo vieron, no me voy a detener mucho en esto, que el cambio, bien, a ver, ahí tenemos esas dos expresiones que suelen traerles un poco de dolor de cabeza, pero que son el resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Hasta lo que hicimos hasta recién con todo ese proceso de aproximación largo que estuvimos haciendo, de la partición, el conjunto Q, bla, 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 todo eso se resume en la primera expresión. ¿Bien? Llegamos a las sumas de Riemann, que se definen así. La sumatoria de la longitud de todos los subintervalos por la imagen constante de la función con la que voy a trabajar en cada subintervalo. Eso me da un cierto número, le voy a llamar S a ese número, o suma de Riemann, que es una aproximación de cuánto cambió esa magnitud. Por ejemplo, cuánto se movió el camión. ¿De acuerdo? Eso es lo que vimos hasta ahora. Pero dijimos, si yo ahora lo que quiero es ese cambio, calcularlo de manera exacta y no aproximada, lo que voy a tener que hacer es, a esa suma que yo acabo de hacer, calcularla con una partición de modo que la longitud de cada uno de esos subintervalos sea tan chiquita como sea posible. ¿Bien? Y eso significa que si yo digo 1, alguien me va a decir no, la mitad. Y si yo digo, bueno, 0,5, alguien me va a decir la mitad. Y así hasta el infinito. O sea, tan chiquito como me lo pueda imaginar. Para hacer eso, obviamente no lo puedo escribir como un número. Lo tengo que escribir como un comportamiento. Y por eso aparece la idea de límite. Me dice, bueno, si vos esto lo querés calcular de manera exacta, fíjense que desaparece el aproximado. Si lo querés calcular de forma exacta, vas a tener que hacer lo mismo que hiciste antes. Pero ahora pidiendo que la longitud del mayor de esos subintervalos con los que vos trabajás tienda a cero. Sea tan cercana a cero como vos puedas. Si el más grande tiende a cero, todos los demás tienden a cero. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo, pero con una cantidad infinita de subintervalos. En vez de usar 3, usamos infinitos. Ni siquiera 1.000.000, ni siquiera 100.000 millones, más todavía. Una cantidad infinita de subintervalos tan chiquito como se pueda. ¿Ok? Eso, ese límite, si existe, porque es un límite, se acuerdan que los límites a veces existen, a veces no, le pasan cosas. Ese límite, si existe, en definitiva, lo puedo pensar como el cambio de esa magnitud que está cambiando. Y le vamos a poner un nombre, integral de la función en el intervalo de trabajo. Y acá aparece la idea de integral, y acá es donde aparece lo que nos va a llevar todo lo que queda de matemática 2, prácticamente. ¿Bien? Entonces, si yo este límite lo puedo, más que si lo puedo resolver, si existe, si esto tiende a un cierto valor, 2050, por ejemplo, a ese número le voy a llamar integral de la función en el intervalo de trabajo.
Y en este caso lo puedo interpretar como cuánto se movió el camión hasta frenar. Bien, ¿estamos hasta acá? Hasta acá quería llegar hoy de manera como la historia que ustedes la vieron, pero al menos los conceptos teóricos clave hasta llegar acá. ¿Por qué? Esto es, en definitiva, el concepto clave de esta primera parte de la asignatura. Ahora, ustedes ahí, cuando llegamos ahí, la pregunta que debería surgir en su cabeza es, hermoso, todo bien con el concepto de integral, pero ¿cómo llego a ese número? ¿Cómo calculo ese número? Porque acá tengo un límite de una sumatoria infinita. Ni siquiera es que sumo, no sé, 10 términos, que es remolesto, pero bueno, qué sé yo, me pongo un rato y hago el límite. Acá tengo una sumatoria de infinitos términos. ¿Cómo calculo un límite infinito? ¿Ok? Y mi respuesta es, no se puede tan fácil. La vida no es tan fácil, gente. Entonces, la segunda parte de este tema, que van a empezar a verla mañana, es cómo llegar a este resultado de este límite sin resolver el límite. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo vamos a llegar a este resultado numérico, que es el resultado de este límite, que yo lo puedo interpretar, que puedo decir, es el número que representa cuánto se movió el camión hasta frenar, todo, pero salteándonos este límite, porque este límite, más allá que entendemos de dónde viene, hay una dificultad de cálculo. El problema es cómo calculo, cómo llego a ese número resolviendo ese límite. Ya veremos. Pero no importa, por ahora quedémonos en lo que entendimos que es cómo se define. Entonces, todo esto lo que acabamos de hacer, todo este proceso que acabamos de hacer, se resume en un simbolito. Así de molestos somos los matemáticos. Todo esto que nos tardamos como 1 hora y media en explicarlo, se resume en esta pequeña cosita que tenemos ahí. ¿Ven? O sea, cuando ustedes vean esto, tienen que tener como un flashback de guerra en su cabeza con todo el proceso de aproximación que vimos recién. Tipo, hay alguien que está haciendo una partición, buscando puntos muestra, haciendo multiplicaciones, haciendo la suma, después buscando una norma, haciendo que el límite, todo eso está resumido acá. ¿De acuerdo? Y de hecho, ¿se imaginan de dónde viene ese símbolo? Es una S. ¿De qué? De suma. ¿Bien? Es una S por eso mismo, porque me está diciendo acá, adentro de esta cosa, hay gente sumando. ¿Bien? Hay gente sumando infinito subintervalitos, longitudes de subintervalos por imágenes constantes. ¿Bien? Por eso aparece esto. De hecho, este concepto es un concepto no muy nuevo, la verdad. O sea, es un concepto de 1500, 1600, más o menos. Y aparece antes que las derivadas. O sea, la humanidad pensó antes esto, todo lo que acabamos de ver, que las derivadas que ustedes vieron en Matemática 1. Ahora es más fácil entenderlos en el orden inverso, por eso se los planteamos así. Pero históricamente surgieron en el orden inverso. Primero aparecieron las integrales y después aparecieron las derivadas, más adelante, como 150 años más adelante, de hecho. Y básicamente este símbolo viene de gente escribiendo S, para indicar, tengo que sumar acá, y se empezaron a hacer desprolijos, y bueno, esa S que antes era una S bonita, terminó siendo una S así media escrita a los apurones, y terminó transformándose en este símbolo, que es una S deforme. Bien. ¿Qué es esto? Básicamente es la forma simbólica de escribir esto. ¿Bien? Es lo mismo, representa lo mismo. O sea, yo puedo escribir el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0, o lo que puedo escribir es esto. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Bien, y lo que tenemos acá son palabras, son conceptos útiles y que tienen que usar bien. ¿Bien? Es básicamente como un nuevo lenguaje que tenemos que empezar a usar y ponernos de acuerdo cómo decimos las cosas. Entonces, a todo esto le vamos a llamar integral definida. ¿Bien? Y si queremos ser más precisos, integral definida en AB. ¿De acuerdo?
que es lo que vimos recién y se define como lo vimos recién. Después, esa integral se realiza sobre una función. Es la función que yo estoy integrando, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior sería b, en el que usábamos del camión. A la función sobre la cual hago todo el proceso de integración y de aproximación. Esa función que aparece ahí adentro se llama función integrando. Somos súper creativos para poner nombre. Con la variable de integración, es decir, la variable independiente de esa función sobre la cual yo integro, que viene integrada acá al final. Ese dx, que es en definitiva un diferencial, ¿bien? Nosotros le llamamos indicador de variable. ¿Por qué? Porque nos sirve para saber cuál es la variable independiente de la función sobre la cual yo tengo que integrar. Dicho de otra manera, ¿cuál es la variable en la que yo realicé la partición? Cuando hice el proceso de partición, ¿cuál fue el eje en donde yo particioné? X. ¿Bien? Y después tenemos A y B, que se llaman extremos de integración, extremo inferior, extremo superior, que lo que me indican es el inicio y el final del intervalo. Dime. Sí. Sí, tiene que decir lo mismo, pero pueden aparecerles casos molestos. Porque ya saben que a nosotros nos gustan complicar la vida siempre. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo les digo esto. ¿Bien? Es un caso molesto, no se asusten. Esto no les va a aparecer ahora, les aparecerá la semana que viene. Ahí yo tengo mi función. ¿Bien? ¿Cuál es la función integrando ahí? X cuadrado por y. ¿Bien? Molesta porque tiene dos variables, X e Y. Ustedes hasta ahora no han trabajado mucho con eso. Denme unas semanas y ya lo haremos. Por ahora no han trabajado mucho, pero tienen dos variables, X e Y. Ahora, yo estoy integrando eso. ¿Cuáles son mis extremos de integración? 3 y 7. O sea, yo estoy trabajando en un intervalo que empieza en 3 y que termina en 7. ¿Sobre qué eje? Eso lo dibujo, ¿no? Hago el eje, pongo 3 y 7. ¿Y acá qué le pongo? ¿Qué nombre le pongo al eje? X y... ¿Por qué? Bien, quien me da esa información es el indicador de variable. ¿De acuerdo? El indicador de variable, esa de algo, me está diciendo cuál es la variable sobre la cual yo hice el proceso de partición, dividir, bla, bla, bla. Entonces, me está diciendo DI. O sea, la variable sobre la cual yo hice todo ese proceso es la I. Entonces, la variable independiente con la cual yo tengo que trabajar y hacer todo este estudio es I. ¿Y X cuadrado qué hago? Y X en realidad. Es una constante, a mí no varía. ¿De acuerdo? Como me está indicando que la que varía es Y, a la otra la considero constante. Para mí es como si fuera un número ese X cuadrado. Es como si yo hubiera puesto 7 al cuadrado. ¿De acuerdo? Solamente que en vez de poner 7, le puse X, le puse una letra. ¿Bien? La que no puedo hacer eso, la que no la puedo considerar como una constante y la tengo que pensar como algo que cambia y varía y sobre la cual yo hago el proceso de partición y de aproximación, es la Y. Y me lo indica el indicador de variable. ¿De acuerdo? Por eso es importante que lo vean. Ya ahora esto parece una cosa súper molesta y como un ejemplo feo, pero a veces aparecen estas cosas. Ustedes ya están usando física, ¿no? Bueno, en física a veces le van a aparecer estas cuestiones. Que algo dependa de varias variables, ¿no? O en química también, ¿vieron ecuación de los gases ideales? ¿Ya? Bueno, que es como la presión depende del volumen, de N y de la temperatura. Bueno, yo puedo integrar la presión y la integrar en función de N, de T o de... ¿Ok?
Y eso me lo tienen que informar sobre qué estoy integrando. Y a todas las otras las considero constantes y las saco. ¿Bien? Pasa, ya lo verán. Por ahora, no se preocupen por esas cosas. Disfruten su juventud. Bien. Y A y B son los extremos del intervalo. ¿Por qué no considero las particiones internas? ¿Por qué informo A, B y no digo yo particioné acá, 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 acá? Sí, pero ¿por qué está incluido en el símbolo? Y antes no. Cuando yo hacía la suma de Riemann tenía que informar la partición. ¿Por qué ahora no? Sí, pero acá una partición sigue habiendo. ¿Por qué no la informo? ¿Cómo? Hay un montón de subintervalos. Y además yo no tengo manera de informarlas. Ese es el punto. O sea, yo empiezo en A. ¿Cuál sería el siguiente valor de la partición? ¿Bien? O sea, el siguiente valor del conjunto P. Y uno tan cerca como me imagino de A. ¿Cómo escribo eso? Y no puedo. ¿Bien? Y el siguiente sería tan cerca como yo puedo de S. Y así sucesivamente. Y además, por otra cuestión, acá, si yo empiezo en A y empiezo en B, para cualquiera de ustedes que calcule ese valor, les va a dar el mismo, sin importar la partición que hagan. ¿Por qué? Porque todos van a empezar con una partición grande, pero van a tender a la misma partición, que es la infinitesimal. ¿Bien? Sin importar cuál es la partición inicial que hagan para aproximar, cuando esto tiende a ser exacto, la partición se vuelve, básicamente cubro todo el intervalo por infinitos subintervalitos re chiquitos. Entonces acá la partición y la elección de puntos muestras deja de tener sentido cuando ya aparece el límite. Siempre va a darle lo mismo, va a ser una partición en infinitos intervalos tan pequeños como yo pueda. ¿De acuerdo? Por eso desaparece. Lo único que me interesa es dónde empieza y dónde termina. Por eso lo único que tengo que informar es A y B. Y obviamente A tiene que ser menor que B, ¿no? A empieza acá, se extiende mi intervalo y B es donde termina. No puedo poner, no tiene sentido. Bien, A tiene que ser el extremo inferior, el inicio, el mínimo de mi intervalo, y B tiene que ser el máximo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si me aparece una integral definida como esta y veo que este numerito de acá abajo es mayor que el de arriba? Por ejemplo, la integral entre 8 y 4. ¿Bien? Si fuera la integral entre 4 y 8 no tengo problema, porque básicamente yo lo que hago es empezar en 4 y termino en 8 mi intervalo y hago todo el proceso. Pero si acá me dice la integral en el extremo inferior me parece un 8 y en el extremo superior me parece un 4, no tiene sentido. No puedo pensar un intervalo que empiece en 8 y termine en 4. ¿Qué hago? Bueno, ahí lo que se recurre es a definiciones. Acá no se, esto no es un teorema, acá no se demuestra nada, es una definición. Como yo impongo que lo que voy a hacer es esto, punto. Lo que se va a hacer es, si me pasa eso, si yo tengo esta integral y esta A es mayor que esta B, el resultado de esa integral yo lo voy a pensar como el opuesto de la integral alternando los extremos. ¿Bien? O sea, hagamos un ejemplo para que no quede en el aire. Yo les digo, la integral entre 3 y 9 de f vale 17. ¿Cuánto vale la integral entre 9 y 3? ¿Bien? Te dicen, bueno, a ver, si yo lo pienso así, no lo puedo pensar como lo veníamos viendo, como intervalo, partición, etcétera, porque mi intervalo de trabajo empezaría en 9 y terminaría en 3, no tiene sentido. Entonces tengo que recurrir a esta definición. Me dice, mira, si tu integral tiene un extremo inferior mayor al superior, te va a dar lo mismo que si yo planteo
la integral con los extremos dados vuelta, pero con distinto signo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valía esto? $17, me lo dice acá. Entonces, el resultado de esta integral va a ser menos 17. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo una integral en que el extremo inferior es mayor que el superior, doy vuelta a los extremos, calculo esa integral y le cambio el signo al resultado. ¿Ok? Y eso es una definición. Repito, acá no hay que empezar a pensar mucho el por qué, cómo lo puedo demostrar, qué hago para demostrar. Es así. ¿Bien? Obviamente tiene un sentido de, si se hace de esta manera, hay cosas que cierran, hay cálculos que tienen sentido, tiene un sentido matemático. A lo que voy es que no es algo que le vamos a pedir que demuestren. Si ustedes usan eso, lo que tendrían que escribirnos es por definición. ¿Y qué pasa si son iguales los dos extremos? Es decir, si yo hago la integral, por ejemplo, entre 4 y 4 de f. Va a valer, por definición, es la segunda que tienen ahí, 0. ¿De acuerdo? De hecho, esa es hasta ahora las únicas integrales definidas que ustedes pueden calcular. Todas las demás, ni idea. O sea, si yo les digo, ¿cuál es la integral de 1 y 7 de x cuadrado? Me van a decir como, andá a saber. Pueden quizás graficar la función, hacer la partición, mostrarme cómo se hace el proceso. Ahora, el resultado final, ni idea. ¿Bien? Me pueden decir, es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de... Hermoso. ¿Cuánto es ese resultado? Ni idea. ¿Bien? La única que me pueden resolver y darme el resultado final son estos casos. Si yo les digo, ¿cuál es la integral de el arcotangente del logaritmo de x al cuadrado sobre x elevado a la x entre 3 y 3? 0. ¿Por qué? Por definición. Si los dos extremos son lo mismo, el resultado me da 0. Punto. ¿Bien? Bien. Entonces, acá lo que tenemos en definitiva es la definición del día, ya con todo lo que hemos visto. Llamamos integral de una función f en el intervalo a a b al número L. ¿Quién es ese número real L? El resultado, si existe, del límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿Bien? Sí existe, obviamente. Lo dijimos, es un límite, hay límites que existen, hay límites que no. Veremos. Si ese número existe, este número solo dependerá de f y del intervalo. Es decir, no depende ni de la partición ni del conjunto de puntos muestra. Eso ya pierde un poco el sentido en este caso. Depende de cuál es la función, obvio, y de cuál es el intervalo de trabajo que elija. Y esto se resume simbólicamente así, ¿no? Con este simbolito que vimos ahí. Y es más, si ese límite existe, nosotros vamos a decir que esa función es integrable. ¿Bien? Ustedes vieron en Matemática 1 que si existía la derivada de una función en un punto, decíamos que la función era derivable. Acá lo mismo, si existe la integral de una función en un intervalo, decimos que es integrable. Bien, entonces, dos preguntas que surgen ahora. ¿Cómo llego a ese número? Y mi respuesta va a ser pronto. Ya vamos a meternos en ese tema. Nos va a llevar varias clases, pero prontito vamos a poder llegar a L. Spoiler, hermoso spoiler que les doy, no van a tener que resolver ningún límite. Yay. Quizás tendrán que hacer cosas peores, pero no resolver un límite. Y segunda cuestión es, ¿cómo sabemos si existe?
¿Bien? Porque ahí nos dice si este límite existe y nos deja en suspenso. ¿Tenemos alguna manera de saber si ese límite existe? Sí tenemos. Entonces, para saber si ese límite existe, no para saber cuánto vale, simplemente para poder decir existe o no, esta función es o no integrable, aparecen dos teoremas. Yay, teoremas. Yo sé que les encantan los teoremas, a mí también. Y me interesa trabajar estos teoremas con ustedes porque suelen usarlos mal. No es que no lo entienden, pero habitualmente los usan ahí en momentos que no tienen que usarlos, entonces me interesa que los veamos. Como ya les dije en la reunión original, en la reunión previa que hicimos la semana pasada, y lo repito y lo repetiré hasta el cansancio o hasta que se desmayen. O me desmayo yo, lo primero que pase. Algo que le vamos a pedir en esta asignatura es justificar todo. Nos encanta que justifiquen cosas, pero sabemos que no es fácil justificar. O sea, a ver, no es que consideramos que ustedes ya vienen como, sí, pueden justificar lo que sea, bien. Es algo que se aprende de a poquito, es algo que van a trabajar mucho en tarea de aula, es algo que tienen que preguntar ustedes si no lo entienden. Es decir, si cuando su docente escriba una justificación en el pizarrón, no entienden por qué lo hizo de esa manera, por qué no lo podría haber hecho de otra manera, ahí es el momento de levantar la mano y decir, che, ¿qué onda? Comentame cómo se justifica esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en nuestras evaluaciones, todas nuestras evaluaciones, tienen que justificar todo. Bien, entonces, por eso me interesa que veamos la estructura de teorema, porque a veces saben que los tienen que usar, pero no los usan bien. Entonces, acá aparecen dos teoremas, que le vamos a llamar de una manera muy creativa, teorema 1 y teorema 2. Teorema 1 les dice, si una función f es continua en un intervalo AB, entonces es integrable en él. Perdón. Entonces, si yo ese teorema lo tuviera que escribir simbólicamente, ¿cómo lo escribiría? ¿Qué símbolo aparecería ahí? Para escribir ese teorema de manera simbólica. Lo voy a hacer acá arriba. Empezaría con f continua en AB. ¿Y después qué pongo? Implica que f integrable en AB. ¿De acuerdo? Esa es la forma simbólica de escribir ese teorema. ¿Cuál es la hipótesis de ese teorema? Silencio. ¿Se acuerdan que era una hipótesis? Bien. F continua en AB. Esa es la hipótesis. Es la condición que se tiene que cumplir para poder usar el... ¿De acuerdo? Si se cumple esa condición, lo que sucedía era que se cumplía la tesis. ¿Cuál es la tesis? Que es integrable. Que existe la integral en el AB. Que existe ese L. Bien, no sabemos cuál es, pero sabemos que existe. Bien, entonces, yo les voy a dar algunos ejemplos. Voy a darles un ejemplo. Acá va a valer 5, acá va a valer 7. Bien, esta es mi función f. Y yo les digo, bueno, quiero calcular la integral entre 0 y 3 de f. ¿Existe? No sé cuánto, no me interesa cuánto vale, ¿eh? Mi pregunta es, ¿existe esa integral entre 0 y 3 de la función f? ¿Cómo saben? Bien.
puedo aplicar el teorema 1. Como la función es continua entre 0 y 3, ¿se ve? Eso, como vale esa hipótesis, yo puedo asegurar que vale la tesis. Es integrable, existe esa integral. O sea, existe esta la costumbre. Existe esa integral. ¿De acuerdo? Ahora, chau, hasta luego. Si yo les digo, la integral entre 0 y 6 de esa función, ¿ustedes qué me dicen? ¿Existe? No. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es continua. Mal. Terrible. De tirar una silla. Ah, se ponía violento. No. No puedo asegurarlo con el teorema 1. ¿Por qué no? Bien, perfecto. No es un sí solo sí. Es un implica. Me dice, si es continua, yo puedo asegurar que es integrable. Si no es continua, no puedo usar el teorema. Punto. Ahí el teorema 1 desaparece. ¿De acuerdo? No significa si sí, entonces sí, y si no, entonces no. Así no funcionan los teoremas de implicancia. El teorema de implicancia me dice, si se cumple la hipótesis, se cumple la tesis. Punto. Si no se cumplen las hipótesis, nada. No puedo decir nada. El teorema no funciona. No lo puedo usar. ¿Podría ser integrable? Sí. ¿Podría ser no integrable? También. No tengo información. ¿Ok? Los que sí me permiten hacer esta equivalencia son los sí solo sí. Los sí solo sí me dice, si pasa esto, pasa esto. Y si no pasa esto, no pasa esto. Dicho de otra manera, esto es equivalente a decir esto. ¿De acuerdo? Ahí tiene que aparecer un sí solo sí, no un implica. Entonces, acá la pregunta es, ¿la integral entre 0 y 6 de la función donde aparece una discontinuidad existe? Y mi respuesta es no lo sé. El teorema 1 no me permite decidirlo. Podría existir, podría no existir. Ahora, la de arriba puedo asegurar que sí existe por teorema 1. ¿De acuerdo? Vamos con el teorema 2. Para algo existe el pobre teorema 2. Dice, una función f es integrable en un intervalo AB, empieza igual que el teorema 1, de hecho. Sí y solo sí, ya nos alegramos, ¿bien? Ya no es un implica, es un sí y solo sí. Presenta un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito en AB. Y ahí se nos fue la alegría, porque es obviamente un poco más complicado. Lo que nos dice, esta es un sí solo sí. O sea, nos está dando una condición que si se cumple es integrable y si no se cumple no es integrable. ¿Bien? Es equivalente. ¿Qué nos dice? Presenta un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito en AB. Es decir, tiene que tener puede tener discontinuidades. ¿De qué tipo? De salto finito. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuáles eran? Bueno, es decir, tendía a un número límite por un lado y del otro lado tendía a otro número. Esa sería como la idea del salto finito. Y puede haber un número finito o nulo. Que haya un número nulo de esas discontinuidades, ¿qué significaría? Que sea continua, ¿bien? Que no existen esas discontinuidades. Pero también nos permite que haya un número finito. 1, 2, 1000, ¿bien? No puede haber infinitas discontinuidades así. ¿De acuerdo? Pero si hay finitas, aunque sean muchas, no importa, es posible, es continuo. ¿De acuerdo? Entonces, teorema 2. El teorema 2 es más potente que el 1, ¿se ve? Porque es un sí solo sí. Me dice cuándo es integrable y también me dice cuándo no es integrable. Entonces, ¿podría decir que existe esta integral usando el teorema 2 en vez del teorema 1? ¿Podría justificar que la integral entre 0 y 3 de esa función existe usando el teorema 2? Sí. Entonces yo digo, ¿es integrable en el intervalo AB? Sí, solo sí, si lo que se tiene que cumplir es que haya un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito en el AB.
En el 0,3, ¿cuántas discontinuidades de salto finito hay? Ninguna. Listo, está incluido. Sería el caso de un número nulo. Entonces, es integrable. ¿Existe la integral entre 0 y 6? Sí, es integrable en 0,6. ¿Por qué? Porque tiene un número finito de discontinuidades de salto finito. ¿Cuántas? Una. Muy bien. ¿Existe la integral entre 0 y 8? ¿Por qué? Bien. ¿Cómo le decíamos a esas discontinuidades? En donde en al menos de uno de los dos, de las unas dos direcciones, de los dos sentidos de acercamiento al valor, que sería este caso, el límite tiende a infinito. Bien, una discontinuidad de salto infinito. ¿Están admitidas dentro del teorema 2? No. Solo las de salto finito. Ahora, si no se cumple eso, ¿yo puedo asegurar que no es integrable? ¿Por qué? Porque es un sí solo sí. Ahora sí me da con la posibilidad de decir, si esto pasa, y si esto no pasa, esto no pasa. Hay una equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, como yo sé que entre 0 y 8 hay una discontinuidad de salto infinito, que no están admitidas dentro de las condiciones que me impone el teorema 2, aseguro que no es integrable. ¿De acuerdo? Bien. Sí, igual ya creo que estamos bien. No me acuerdo qué sigue en realidad. Bien. Luego, lo que tienen aquí son una lista de propiedades de las integrales definidas que acabamos de ver. Repito, hasta ahora nunca llegamos a saber cómo resolver esas integrales definidas. ¿De acuerdo? Vimos recién cómo saber si existen o no, sabemos definirlas, sabemos aproximarlas, pero llegar a ese resultado, a ese L numérico, no tenemos idea aún. También, con esa definición, lo que se pueden demostrar son ciertas propiedades que cumplen las integrales definidas, y acá las tienen listadas. Bien, al menos las 5 más útiles o que más van a utilizar ustedes a lo largo de esta asignatura. Van a trabajarlas bastantes en tareas de aula, así que seguramente ahí la van a ver con un poco más de detalle. Y para verlas quizás o tener una explicación sobre cada una de esas propiedades, un poco una idea de dónde salen, en este QR tienen un video explicativo, bien, para que lo puedan chusmear. ¿Sí? Yo no la voy a desarrollar acá. Tienen para ver ese video y tienen para ver también, o tienen para aprovechar las tareas de aula sobre este tema que van a ser estas que tienen en estos días. ¿Bien? A ver, no sé si... Bien. Estén atentos, por favor, a lo que les dejemos para mañana y pasado en comunidades. Hasta luego. A ver.